Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás para empezar a vivir este día jueves? Jueves es una oportunidad hermosa porque ya pasó mucho de la semana y te abre a la posibilidad del fin de semana y la verdad que es maravilloso. En estos días, especialmente hoy, inicia desde la ciudad de Esperanza, Santa Fe, el sínodo de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Y allí estamos con un montón de hermanos y hermanas de diferentes congregaciones celebrando este acontecimiento importantísimo de la Iglesia. Por eso no quiero tampoco dejar la oportunidad para todos aquellos que están en sus casas que nos acompañen con la oración. Y por sobre todas las cosas, que no dejes de prepararte un mate, de agarrar la Biblia. Hoy vamos a reflexionar del texto del domingo pasado, que era un tema crucial, un tema polémico, pero que me sugirieron que lo pase al pastorcito también, porque les había gustado y parecía importante que más personas pudieran aprovechar ese mensaje. Así es que algo de lo que el domingo reflexionamos en comunidad va para hoy el pastorcito de este día jueves. Por eso no te lo pierdas, haceme caso, agárrate un mate. Yo hoy estoy viajando al Uruguay con el mate porque me preparé aquí en este hermoso mate uruguayo y a vos te digo lo mismo, hacete un mate, prepárate un café, lo que quieras, ponete cómoda, que empezamos este encuentro con la palabra de Dios, ¿sí? Se acercaron algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió: ¿qué es lo que está escrito y ordenado por Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés le dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto, y él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. El domingo comencé diciendo que estuve muy tentado de no predicar este texto, porque ciertamente me parecen de los textos que desde el Génesis hasta ahora son de los textos que en realidad marcan todavía una mentalidad patriarcal, machista. Y sin embargo, decidí que iba a predicar sobre el texto porque creo que a veces es necesario poder también aprender de estos textos, poder sacarle el jugo y poder también decir una palabra que tenga que ver en consonancia, no solamente marcando lo que la Biblia dice, sino también aquellas cosas de las cuales deja de decir también. Interesante que el domingo el primer texto era el relato de la creación, Génesis capítulo 2, porque existen dos relatos bíblicos del Génesis. El capítulo 1 dice que Dios creó al varón y a la mujer y los hizo a imagen y semejanza suya. Mientras que el segundo relato habla de que, el que se leyó el domingo, habla de que Dios creó al varón, hizo todos los animales y ninguno era una buena compañía,
hasta que de repente Dios hace que Adán duerma un sueño profundo, y en ese sueño profundo de la costilla de Adán forma a Eva. Y ciertamente esa es una mentalidad que todavía pervive, ¿sí? La de que la mujer está sometida al varón, la que el varón es cabeza de la mujer, y todos esos textos que conocemos perfectamente y que de repente están en el Génesis o están en Pablo. ¿Para qué está todo eso? Para que nosotros podamos elegir, para que nosotros podamos decir con qué texto nos encontramos más cómodos y mejor podemos comprender que hay evangelio o hay buena noticia. Quien elige el capítulo 1 del Génesis o quien elige el capítulo 2 es una elección que tomamos a la hora de elegir los textos. Y Jesús no le escapa a este tema del discurso acerca de cómo es la relación entre el varón y la mujer, cómo es el tema del divorcio. Y comienza diciendo el texto de Marcos que se acercaron unos fariseos para ponerlo a prueba. Para ponerlo a prueba. En realidad en griego no dice ponerlo a prueba, no es alguien que va y te pone simplemente en una situación incómoda, ¿sí? Sino que utiliza la palabra tentación en griego. ¿Por qué? Porque también es la misma palabra que utiliza cuando habla acerca de que el demonio tienta a Jesús en el desierto. Es la misma palabra que se está poniendo. Es decir, que acá los fariseos van con Jesús para tentarlo, para hacerlo caer, para embarullarlo. Hay una tentación a la hora de la pregunta. Y le dicen, está permitido, es lícito que un varón deje a su mujer. Es muy interesante porque el trasfondo de este texto está todo lo que estaba pasando en Judea respecto de Juan el Bautista, que había muerto por causa de denunciar que Herodes se había casado, había repudiado a su mujer y se había casado con la mujer de su hermano, con Herodías. Y por eso pensaron los fariseos, vamos a tentarlo a Jesús, porque si Jesús cae en la tentación de decir que el divorcio o la separación está mal, entonces directamente no tenemos que preocuparnos porque Herodes se va a encargar de hacer lo mismo que hizo con Juan el Bautista, se va a encargar de hacer con Jesús. Y para nosotros, problema resuelto. Jesús muere y con eso tenemos un problema menos. Este es el trasfondo y por eso la pregunta es una tentación. Y entonces, cuando le preguntan a Jesús, ¿es lícito que el hombre se divorcie de su mujer? Jesús le respondió, ¿y qué dice Moisés? Y ellos le dijeron, sí, Moisés permitió que hicieran un documento rechazando a la mujer, que el varón pueda rechazar a la mujer. Y acá tenemos un serio problema, porque el Deuteronomio del capítulo 24 no dice eso. Dice que si un hombre deja a su mujer y la mujer se casa con otro, es decir, que hay un tema de que no es un casamiento o una unión monógamo y que no existe la posibilidad de una nueva pareja o de rehacer la vida. Es interesante acá, ¿eh? Acá hay que leer el texto y no está prohibido eso, ¿eh? El poder rearmar la pareja. Dice, y en caso de que en esa situación el marido de la esposa muera, el primer marido no puede volver a casarse con ella. No puede. Porque la mujer en ese sentido no es una cosa, un objeto que va de mano en mano y que hoy la podés rechazar y mañana la podés agarrar de vuelta. Hay algo que todavía tiende a salvaguardar el rol y la función y la dignidad de la mujer, aun cuando estos textos todavía están profundamente atravesados por la mentalidad patriarcal, machista,
¿sí? Que de alguna manera todavía pervive en nuestros sistemas. Me contaban ese mismo domingo que la patria potestad compartida no es de hace mucho, es desde los años 80 a esta parte. Antiguamente tan solo valía si tenías un permiso para que tu hijo fuera al extranjero, el permiso del padre alcanzaba, bastaba y sobraba para que el hijo pudiera salir del país. La madre no contaba. Hoy día, fíjense, no hace mucho que la patria potestad es compartida. Fíjense cuántos años y cuántas generaciones han pasado para que estos temas necesiten volver a ser tomados en cuenta, vueltos a pasar por el corazón, y por eso hay que leer con un espíritu crítico el texto bíblico. ¿Por qué? Porque no es que la Biblia está para tirarle por la cabeza a alguien y decir, ¿ves? No te está permitido divorciarte, o no te está permitido, o esto está mal, o esto... No funciona de esa manera. Son cuestiones culturales, y como cualquier cuestión cultural, está también sujeto a vivir de una manera mejor, o a ser mejorado. Entonces, cuando los fariseos le contestan, sí, Moisés nos permitió, Jesús le dice, bueno, pero miren, ¿sabes qué? Así no era al principio, el sueño de Dios no era así. Dice, los hizo varón y mujer para que formaran una sola carne. Ahí también el término griego, una sola carne, no está hablando de la relación sexual, sino dice, es como ir juntos tirando del mismo yugo. Esa sería la traducción, que formen una sola carne, es una unidad, pero para tirar un proyecto juntos hacia adelante, no como para que de alguna manera hay un vínculo carnal, que eso es indisoluble. Y ahora me pregunto, entonces, toda la creación de Dios, todo el proyecto creacional y todo el proyecto de pareja, y hoy podemos hablar de la posibilidad inmensa que tenemos de transitar muchos modos de parejas, muchos modos de matrimonios, no está en función de la procreación, de la relación carnal, de la unidad en que los dos sean una sola carne, sino en la posibilidad de ser creados para la felicidad. El proyecto es de que seamos felices, es tirar el yugo juntos, compartir la carga. Está para eso entonces. Ahora bien, eso cambia totalmente el sentido. Y Jesús le dice, este era el sueño. No tiene nada que ver con la ley, con la normativa. No obstante, dice Jesús, cualquier varón que tan solo, dice, rechace a una mujer, comete adulterio. Y de la misma manera, una mujer que haga lo mismo con un varón, también comete adulterio. En el caso del varón con la mujer, expone a la mujer, porque la mujer en la época de Jesús no tenía derechos de herencia, no tenía derechos de propiedad, es decir, una mujer que no tenía maridos o que no tenía hijos, porque la única razón de ser era ser una mujer para ser casada con alguien o para ser madre, era la única posibilidad que tenía. Si una mujer no tenía un marido, no tenía derecho a casa, no tenía derecho a propiedad, no tenía derecho a herencia, no tenía derecho a nada, y por lo mismo, librada a su suerte. Una mujer librada a su suerte o podía volver a la casa de sus padres, que era un caso rarísimo, y lo otro era la mendicidad, la prostitución, porque eran los lugares donde de alguna manera tenían al menos un plato de comida y un lugar donde dormir. Por eso el adulterio habla de la posibilidad de decir que cualquier varón que rechace a una mujer ya en sí mismo expone a la mujer a cualquiera de las otras cuestiones, porque la convierte en una situación o en una persona de las más excluidas de la sociedad. Del mismo modo, dice Jesús, una mujer
que rechace a un varón comete adulterio. Y acá no es porque haya igualdad de condiciones, es porque solapadamente Jesús contesta a esta cuestión: ¿es lícito divorciarse? Y entonces Jesús, sin mencionar, está diciendo: Herodías, no te está permitido haber abandonado a tu esposo para casarte con Herodes, por más rey de Israel que sea. Qué interesante, porque las mujeres no tenían derecho a divorciarse, pero al parecer las mujeres que no tenían plata, ¿no? Las mujeres que eran pobres. Pero como Herodías era rica, podía divorciarse, sí, de su hermano para casarse con el otro, con Herodes. Y entonces de esa manera estamos dándonos cuenta de la gran injusticia que hay en todo este sistema, que permite, sí, ciertamente, que Herodías se divorcie. Y por eso Jesús dice: un varón no le está permitido divorciarse de su mujer, pero tampoco una mujer le está permitido, comete adulterio de igual manera. Y casi diría que en el trasfondo está hablando de toda esta situación de Herodías y de Herodes. Ahora bien, sin ponernos estrictos ni tampoco legalistas, me parecía interesantísimo que el domingo lo pudiéramos hablar, que lo pudiéramos debatir, que lo pudiéramos conversar. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos que empezar a aprender. Las cosas no son ni blanco ni negro, o no son varón y mujer, y tenemos que empezar a aprender que también existen los grises, que existen los colores intermedios, que existen otras tonalidades, para darnos cuenta de que efectivamente, aún de estos textos que son de corte muy patriarcal y machista, tenemos que aprender a poder empezar a leer los textos, aprendiendo que esto no lo queremos para nosotros, y que el matrimonio está en función de la felicidad, no de la procreación, y que entonces tenemos que pensar perfectamente a la hora de hablar de divorcio, porque a veces el divorcio es la mejor solución para una situación irreconciliable de violencia, de maltrato. Y entonces no podemos quedarnos simplemente con que a ver qué dice Moisés, a ver qué dice la Biblia, a ver qué dice Jesús. Creo sinceramente que sobre estos temas Jesús sale al encuentro de la situación de la vulnerabilidad que sufren muchas mujeres que por causa del divorcio están libradas a su suerte, sobre todo en la época en que él vivía. Pero hoy podemos decir que entonces es necesario que vos cristiana, yo cristiano, vos cristiano también, podamos empezar a ayornarnos para que en nuestra vida no todo sea blanco o negro, bien o mal, sino que podamos empezar a comprender y a entender que hay un montón de posibilidades en las cuales podemos convivir, hacernos bien, porque fuimos creados para ser felices. Y si ese es el sentido, entonces yo te pregunto, ¿qué estás haciendo para ser feliz? ¿Estás tomando en serio ese compromiso con vos misma, con vos mismo, en el cual realmente te tomás en serio? ¿O te estás boicoteando en pos de caminar hacia la felicidad plena? ¡Wow! Bueno, un montón de cosas hoy, ¿no? Pero qué lindo poder tematizar estas cosas en un día y aprovechar el pastorcito para hablar de estas cosas también. De encontrarnos con textos que están en la palabra de Dios, que a veces ameritan que podamos reflexionar de una manera un poco más intelectual y consciente de todo lo que hay como trasfondo. Les dejo un abrazo grande, un cariño inmenso, todo el amor del mundo, y les agradezco mucho que siempre y cada semana me permiten estar con ustedes, sentados a la mesa o en la cama, compartir un mate, y me abren la puerta de su casa, de su vida, y se animan todavía a compartir esta maravillosa posibilidad de pensar juntos.
Nos vemos la semana que viene en otro encuentro y ya les contaré cosas del sínodo que está ocurriendo a partir de hoy jueves hasta el domingo 13. Nos vemos entonces en este mes de octubre, mes de la Reforma Protestante. Los quiero mucho, los abrazo con todo el corazón. Mucha bendición de Dios.